Buenas noches, hoy es jueves 30 de abril del año 2015, este programa 69 del año, el 2207 del ciclo. Resulta que el 1 de mayo, además de celebrarse el Día Internacional de los Trabajadores, no el Día Internacional del Trabajo, sino de los trabajadores, en conmemoración a la masacre de Chicago, por la protesta de los trabajadores. A propósito de eso, nos debemos un programa para el viernes que viene, donde vamos a hablar con Paula Peña. El programa de anoche espectacular, espectacular, de verdad. Yo celebro cada vez que hacemos programas de esos porque siento que contribuimos muchísimo a la formación de criterios y a la conciencia de cada uno de los ciudadanos que mira este programa. Nos debemos un programa porque yo antes de ayer hablaba con Paula y le decía, oiga, nunca hemos hecho nada sobre Adolfo Román Hijo, sobre el movimiento obrero cruceño, sobre las mutuales que tienen que ver con obreros y tienen que ver con el campo popular. Y hemos coincidido que sí, que lo vamos a hacer, estamos buscando a la persona, creo que ya la hemos conseguido. Pero mañana 1 de mayo, tenemos un hecho, además de lo ya señalado y seguramente de los discursos del presidente y de las cosas que van a pasar, tenemos un hecho que casi siempre queda simplemente en la recordación o en el enunciamiento, pero no se profundiza. Hace muchos años, todavía estábamos en PAT, estaba Robertito Barberí, tenía un programa en PAT, estaba yo con otro programa, y un día Robertito Barberí tuvo la osadía y el buen gusto de invitarnos a Carlos Hugo Molina y a mí, 3 descendientes de Andrés Ibáñez, a hablar de Ibáñez. Fue un programa espectacular, lamentablemente no está en nuestros archivos, está en los archivos de PAT, no lo hemos conseguido, estamos buscando la manera de que Roberto nos lo preste, creo que Carlos Hugo lo tiene, yo no sé qué lo hice ese programa, pero hablaba ayer con Pablo y le digo, oiga, hay que hacer a Andrés Ibáñez. Tiene que conocerlo la gente a don Andrés Ibáñez. Tiene que saber que el por qué lo matan es simplemente la consecuencia de una actitud de Ibáñez que molestaba al poder e interpelaba al poder central. Fíjense ustedes estas casualidades que tiene la vida, yo desciendo a Andrés Ibáñez por un lado, y por el otro lado de su más enconado enemigo político, don Antonio Bacadíes. Y ahí estamos nosotros metidos y siempre tratando de saber más de Ibáñez y de sus ideas, igualitario, federalista, político. La gente dice, no, era el líder de los Cambas. Viejo, a Andrés Ibáñez lo eligió este pueblo para diputado. O sea, no era de los Cambas, era de todos. Y le ganó a un hombre como Bacadíes, ¿no? Y el de los Cambas era hasta hoy, una actitud despectiva. No voy a decir racista, clasista. Yo prefiero todavía la vieja categorización y digo que es clasista. Pero hay que saber quién es Andrés Ibáñez y doña Paula Peña comienza contándonos este asunto. Dale. Bueno, en realidad Andrés Ibáñez Gil nació en Puerto Paila, eso ya lo hemos evidenciado, hemos encontrado su partida de nacimiento. Andrés Ibáñez era hijo de un reconocido político, miembro de una de las familias más importantes de Santa Cruz, Ibáñez Velasco. Su padre fue prefecto varias veces, él estudió Derecho, se graduó de Derecho y de ahí vino a Santa Cruz de la Sierra, donde fundó su partido en ese momento llamado el Club Igualitario. El Club Igualitario era un club
como otro que pudo haber sido el Club Democrático o el Club de la Libertad. Pero el Club Igualitario fue muy importante porque desde 1874 comenzó a ganar las elecciones, en el 72 ganó las elecciones para la Diputación Nacional, en el 74 también, incluso le gana las elecciones a Antonio Bacadíes, un ilustre médico que se va a vivir al Beni después de esto. El Club Igualitario gana las elecciones del Consejo Municipal, gobierna la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hasta 1878. En 1876 Andrés Ibáñez va a liderar, digamos, la lucha por el candidato Daza. Sin embargo, Daza, cuando llega al poder, nombra a otra persona, a Demetrio Roca, tan joven como Ibáñez, como prefecto de Santa Cruz. Andrés Ibáñez se levanta, ya se había levantado en los Pororós y en el Trompillo el año anterior, pero en 1876 va preso y a fines de septiembre hay un levantamiento entre los soldados que no le pagaban, se libera Ibáñez y el 2 de octubre él es nombrado prefecto por un cabildo popular. Andrés Ibáñez llega entonces al poder de la prefectura, comienza a gobernar y el 25 de diciembre de ese año proclama la federación. En el momento que Andrés Ibáñez proclama la federación en Santa Cruz de la Sierra es cuando empieza la persecución. Nunca fue perseguido por igualitario, fue perseguido por federal. A partir de diciembre de 1876, el gobierno manda a su mismo ministro de guerra, al ministro Villegas, a perseguir a Ibáñez, persiguen a Ibáñez y finalmente el 1 de mayo de 1877 lo fusilan. En San Diego, una estancia cerca de la frontera con Brasil, pasando el actual San Ignacio de Velasco. ¿Cuál es el valor de Ibáñez? Es un líder popular, pero lo más importante, Andrés Ibáñez llegó al poder por la vía democrática. ¿Por qué? Primero porque la sociedad cruceña es una sociedad altamente educada, donde las mayorías votan. Las mayorías, cuando estoy hablando, no solamente me refiero a un grupo, sino a todos los grupos. Al ser altamente educados, los que votaban en Bolivia eran mayores de edad, hombres, y que sepan leer y escribir, y con unas rentas mínimas de 200 bolivianos, y esa era la situación de la mayoría de los cruceños. El discurso igualitario, el líder obrero llega al poder por elecciones en el 72, en el 74, y su partido en las elecciones municipales. Por lo tanto, lo que tenemos que destacar de Ibáñez, en primer lugar, es su condición de líder popular, de líder obrero. Ya las historias del movimiento obrero, como la de Lora, lo consideran el primer líder obrero de Bolivia. Por ello, yo considero que el 1 de mayo debe celebrarse no solamente el levantamiento de los de Chicago, sino fundamentalmente el hecho de que Andrés Ibáñez fue fusilado en esa época, en esa fecha precisa. Además de eso, creo que Andrés Ibáñez también pone en el tapete un debate político que sigue vigente, como es el debate del federalismo. Andrés Ibáñez decía, cito sus palabras, el centralismo es el causante de la pobreza de estos territorios. Por lo tanto, solamente un régimen federal podrá hacer que lleguemos a la modernidad, al progreso y a las mejoras de las condiciones de vida. Entonces considero que Andrés Ibáñez, además de ser el primero en visualizar la lucha federal, es un hombre que debe ser reconocido como el primer líder obrero en Bolivia. Entre otros roles también fue secretario de Tristán Roca, ¿no? ¿Qué rol, cuál fue? Bueno, en todo caso creemos que Tristán Roca fue un gran maestro. Tristán Roca fue prefecto de Santa Cruz, fue un hombre con sus planes fundamentales para el desarrollo de Santa Cruz, planes camineros, planes de educación, ¿no? Él trajo la imprenta y la imprenta pues cambia el mundo, ¿no? Los pueblos que tienen imprenta tienen las posibilidades de crecer y en 1864 Tristán Roca trae la imprenta a Santa Cruz y al traer la imprenta la situación va a cambiar para siempre en esta ciudad. Fíjense ustedes, siempre, incluso hace unos 2 o 3 programas, conversábamos con Paula y yo le decía que la sensación que yo tenía era que la interpelación al sistema centralista había sido lo que genera y causa la persecución a Ibáñez. Y ella me hizo notar ese momento de lo igualitario. Y claro, uno por suerte va y busca la historia del movimiento obrero en sus 9 volúmenes, 8 o 9 volúmenes que tiene don Guillermo Lora,
Y efectivamente ahí encuentra uno a don Guillermo Lora hablando de Andrés Ibáñez como el hombre del igualitarismo, como el más avanzado del movimiento obrero o el precursor del movimiento obrero en Bolivia. Otro mojón, digamos, que uno puede poner, porque el primer líder obrero, más allá de todo lo que sea, no, en Santa Cruz nunca hubo sindicato, en Santa Cruz nunca hubo obreros que lidericen nada en Santa Cruz, como siempre, ¿no? Esta repetida cuestión de que no, en Santa Cruz nunca se hizo nada, y venimos y nos encontramos con que la interpelación social de Andrés Ibáñez es más importante que, aunque están paralelos, a la interpelación al Estado y a su forma de organización. Andrés Ibáñez postulaba el federalismo, forma parte del Club Federal, así como forma parte del movimiento igualitario, pero es importante que nosotros entendamos que Ibáñez tiene un lugar fundamental en Santa Cruz, y fíjense ustedes, debe ser el único líder al que lo proclama la derecha y lo proclama la izquierda. La derecha, por la parte, digamos, la derecha y los conservadores, sobre todo, por la parte federal, y la izquierda por la parte social. Todavía no, salvo la intelectualidad cruceña, los ha juntado estos dos elementos tan importantes de Andrés Ibáñez, pero hasta antes de eso, cada uno lo tira por su lado tratando de ganarle adeptos a una de las dos causas. Creo que es interesante, incluso el movimiento del socialismo, creo que tiene una ley de descentralización, Andrés Ibáñez, y no sé qué cosa como esa, o más bien la ley de autonomías, una cosa así, se llama Andrés Ibáñez, aunque no lo entienden a Ibáñez, y si lo entendieran a Ibáñez supieran que las autonomías están muy mal dibujadas en la ley de autonomía del gobierno, porque no quiere para nada dejar la centralización. Yo sugiero que nos vamos al corte y cuando volvamos vamos a escuchar. Hemos buscado a Sergio Antelo por un lado y a Carlos Hugo Molina por el otro para hablar largo de este asunto. Creo que vale la pena.